Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que están aquí con nosotros en esta noche en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Les saludamos en el nombre admirable, glorioso y sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. Aquí estamos, como ya es habitual, los días lunes con nuestra cita a esta hora para compartirle pues algunas de las doctrinas básicas fundamentales que creemos y explicarle por qué creemos así, y también pues argumentar en contra de los comentarios que algunas personas nos lanzan de manera negativa. Estamos en estos tiempos hablando acerca de la cristología, acerca de Cristo y acerca de lo que se habla de él. La vez pasada estuvimos comentando acerca de la doctrina de la preexistencia de Cristo. Y hablábamos que efectivamente el Señor Jesús pues existió, desde siempre ha existido, pero no como ser humano, sino como Dios. Y esa manifestación humana comenzó en el vientre de María. Si el hombre llamado Jesús existía antes de la concepción en el vientre, podemos decir que existía en la mente, en el plan, como una idea, como un proyecto, que luego se manifestó, se hizo realidad, pero no como un ente divino distinto de Jehová o un ser que acompañó a el Padre en la creación, en fin, no. Dios existía como espíritu, siempre eterno, pero se manifestó en carne. No existe la palabra preexistencia en la Biblia, pero sí vimos algunos versículos que hablan acerca de cómo era Jesús o cómo era Cristo. Incluso algún versículo en Judas, el hermano Tomás nos decía, Judas 5, los mejores manuscritos según los expertos, dice Jesús habiendo sacado al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, entonces son temitas estos que estamos tratando que generan cierta controversia. Hay diversas posturas. Pues estamos hablando del misterio, el misterio de Dios, que no es otro sino Jesucristo. Colosenses así nos lo enseña, el misterio de Dios el Padre, es decir, Cristo. Hoy nos acompaña el hermano William Díaz, pastor en Aruba, y también el hermano Tomás, que está aquí con nosotros. Ahora lo estaremos presentando también a él. Y vamos entonces a pensar por unos minutos. Mi hermano Thomas Harrison es pastor en Denver, Colorado. El hermano John Freddy hoy no está con nosotros, pero ya volverá. Siempre es difícil coincidir con los horarios, pero confiamos en Dios que pronto esté aquí para acompañarnos. Vamos a hablar entonces, a seguir hablando de este tema hermoso de la cristología y acerca de quién es Jesús y qué, como dice este versículo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es la pregunta que vamos a tratar de responder. No seguramente solo hoy, sino que vamos a mirar de aquí en adelante algunos programas, porque hoy vamos a hablar acerca de lo que en el Nuevo Testamento se habla acerca de Jesús. No sé si usted haya visto un videito que hay por allí de este actor famoso Morgan Freeman, que hizo una serie con la National Geographic, creo, sobre las distintas religiones y el concepto de deidad que hay en cada una de estas religiones y culturas, visitando muchos sitios y muchas personas de distinta fe. En uno de esos apartes llega por allá a un sitio en alguna ciudad griega antigua,
y en un piso hay una inscripción en griego, en un lugar que, según dicen allí en el programa, se reunían los primeros cristianos a adorar. Y lo que dice allí es que adoraban al Dios Jesucristo. Entonces dice él en su conclusión, esta es la prueba más antigua que tenemos de que a Jesús se le adoró como Dios. Claro, como ellos no creen pues en la Biblia ni en la veracidad de las escrituras, pues esa sería la prueba más antigua. Para nosotros, sin embargo, está el texto bíblico, que es más antiguo que esas inscripciones que fueron posteriores a la época del Nuevo Testamento. Y ese texto bíblico sí nos da algunos datos relevantes acerca de quién es Jesús. Esta pregunta es bien interesante, este planteamiento es bien interesante. Jesús se preocupó porque la gente supiera quién era él, y la gente también se preguntaba, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que manda a los espíritus y le obedecen? ¿Quién es este que perdona pecados? Bueno, y él le dijo también a la mujer samaritana, si conocieses el don de Dios y quién es el que habla contigo. Vamos a mirar entonces, mis hermanos, con ustedes aquí presentes. Vamos a empezar con, quiero mostrarle esta frase que saqué de este libro de Justo L. González, un historiador eclesiástico. Miren esta frase: hay un misterio en Dios que va más allá de todo lo que podamos comprender de Dios en Jesús. La vez pasada decíamos, realmente esta argumentación que demos, ¿verdad? Esta construcción teológica que hagamos, doctrinal, pues se queda corta realmente, porque no podemos explicar el milagro. Antes de la preexistencia hablamos de la encarnación. Otra palabrita difícil. Pero son milagros de Dios, que Dios se haya hecho como nosotros, que el Creador se haya manifestado como una criatura aquí en esta tierra. Eso no es fácil de explicar. Y cuando uno comienza a explicar así, ya, como dicen algunos, hilando fino, pues comienzan a ver las diferencias de posturas, de conceptos, y comienzan a veces a ver las rivalidades, las contiendas, las divisiones. No ese es el objetivo de este programa, sino todo lo contrario, que entendamos las diversas posturas que hay y nos quedemos con lo que la Biblia en sí afirma. Quizás ahí sí hayan pequeñas diferencias. Hay gente que no se hable de la doble naturaleza, que es el tema de ahora, porque la expresión doble naturaleza no está en la Biblia. Bueno, es verdad que no está la expresión doble naturaleza, pero sí hay versículos y hay expresiones que dejan ver que en Jesús había algo más que un mortal. Y eso algo más no era otra cosa que la divinidad, el ser divino, el único ser divino, la deidad, como decíamos la vez pasada, en el cuerpo de Jesús, Colosenses 2:9. Entonces, William, empecemos con lo que el Nuevo Testamento nos habla acerca de Jesús. ¿Qué nos dice, qué datos relevantes podemos sacar del Nuevo Testamento acerca de la identidad de Jesús? ¿Qué creían los primeros cristianos, los apóstoles, la iglesia en Hechos, en fin, sobre Jesús? Y vamos a ir construyendo de ahí en adelante el desarrollo de las doctrinas que vinieron posterior al Nuevo Testamento. Y escuchemos a William unos minuticos. Bueno, compañeros, un saludo cordial para ustedes en esta hora. Igualmente para nuestra audiencia, qué bueno poder llegar hasta ustedes una vez más con un tema tan importante, diríamos todos nosotros. Básicamente, más que importante, es la columna vertebral de lo que creemos, es la columna vertebral de lo que dice la Biblia. Toda vez que puede existir el judaísmo sin Moisés y no se cae, podría el budismo seguir existiendo sin Buda y no se caería, podría el Islam seguir existiendo sin Mahoma y no se cae. Pero permítame decirle, el cristianismo, la base del cristianismo no está
en el fundamento de un hombre, no está bajo el concepto de un hombre, está bajo el principio de que Dios se encarnó. Efectivamente, como dice 1 Timoteo 3:16, Dios tomó esa posición para acercarse a nosotros. Bien dice Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Así que bajo esa línea de pensamiento es importante entender cuán importante es Jesucristo, cuán importante es poder comprender esa doble naturaleza, eso de que Dios se encarnó. Y permítame decirle, frente al punto que planteamos, ¿cuál era el pensamiento de los antiguos frente a algo tan importante como el pensamiento de Jesús? En el tiempo primitivo, en el tiempo del comienzo de la iglesia, los mismos judíos se preguntaban, ¿de dónde viene este? Ellos se preguntaban, ¿de dónde tiene ese poder? ¿De dónde viene esa sabiduría? Pues permítame decirle, estimado oyente, hablarle al menos 5 pruebas en la Biblia que nos hablan de la divinidad de Cristo y tratar brevemente de irnos hablando de ellas y llegaremos hasta donde alcancemos en este espacio que tenemos y luego continuaremos hablando de otras. Pero una de ellas que habla precisamente de la divinidad de nuestro Señor es Juan Bautista. Así que una prueba contundente que tenemos en el Nuevo Testamento para presentar la divinidad de Jesús es Juan Bautista. Y es interesante porque Juan estaba anunciando y él venía anunciando a alguien. Y la Biblia dice que él es una voz en el desierto que clama y que estaba abriendo camino para el Señor. Y ese testimonio de Juan ya empieza a dar una característica diferente de Jesús. Empieza a dejar ver la divinidad de él. Juan precisamente cuando oyó que Jesús hacía milagros, que los enfermos eran sanados, los paralíticos empezaban a enderezarse de su condición, los ciegos veían. Juan le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús no le dijo, yo soy. Jesús le dijo sencillamente, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que a los presos se les abre la cárcel. Y Juan inmediatamente entendió que esa era la profecía de Isaías. Así que Juan empieza a hablar de él y dice, detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Así que el gran Juan Bautista, el que abría el camino, el gran profeta para todos en aquel entonces, ahora se refiere a Jesús y dice, detrás de mí viene uno que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que el testimonio de Juan nos deja ver la divinidad de Jesús. Juan es un primer ejemplo de demostrar esa divinidad de Jesús y dejar ver en él esa doble naturaleza. Pero en ese mismo orden de ideas, no solo Juan Bautista, las obras que Jesús realizó daban testimonio de él, ya no de un hombre, daban testimonio de su naturaleza y daban testimonio de su divinidad. Y permítame decirle en ese contexto, precisamente cada milagro que Jesús realizó daba testimonio de su grandeza y de su poder. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, allí hay un gran testimonio de su grandeza y de su poder, de su autoridad, de su divinidad. ¿Cómo realizó este gran milagro? Cuando Jesús precisamente muere Lázaro, entonces Jesús pregunta dónde está. Como humano llora, como humano pide que le muestren dónde le han puesto, como humano pide que corran la piedra, pero en esa doble naturaleza y en su divinidad
y en su grandeza y en su poder como Dios, entonces ahora frente a la tumba emite unas palabras con autoridad: Lázaro, ven fuera. Inmediatamente sucede allí un fenómeno extraordinario, un milagro grandísimo, que es precisamente como el cuerpo, después de los días de muerto que tenía, se incorpora, se reestructura, vuelve todo a la normalidad y Lázaro se levanta ante la voz del que tenía autoridad. El milagro precisamente de las bodas de Caná es otro gran milagro que nos deja ver precisamente dos reinos. Nunca en la historia se ha podido comprobar que de un reino a otro se cambie, se transforme, pero efectivamente Jesús tomó el agua que es del reino mineral y la convirtió en vino en las bodas de Caná de Galilea, que es del reino vegetal. Así que al menos aquí llevamos al menos dos pruebas de la divinidad de Cristo: el testimonio de Juan y las obras de Jesús. Una obra más podríamos hablar cuando perdonó los pecados al paralítico. Eso generó un escándalo en los fariseos que estaban escuchando allí alrededor. No podían aceptarlo bajo ninguna manera. ¿Cómo este siendo hombre perdona pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? Pero viene otra tercera prueba de su divinidad y es precisamente las escrituras. Jesús mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio de mí, y en ellas hallarán la vida eterna. Así que Jesús citó las escrituras para referirse a que ellas hablaban de él. Y efectivamente, eso es lo que hace todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, presentar a Jesús. Cuando nosotros miramos las profecías de Isaías, eso estaban anunciando. Isaías 33:22, Isaías 35:4, Isaías 52, 5 y 6, precisamente estaban hablando del que vendría. Isaías 7:14, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero en ese orden de ideas, estimado oyente, lo que encontramos en la Biblia y en el Nuevo Testamento es pruebas precisamente acerca de la divinidad de Jesús. Quisiera quedarme en estas tres y dar espacio a mis compañeros y luego continuar con las otras dos que nos siguen hablando de esa doble naturaleza y de su divinidad. Sí, claro que sí. Después de lo que ha dicho el hermano William sobre aquellas pruebas que demuestran de forma clara que Jesús es el único Dios, creo que estamos ya listos para ver precisamente en el Nuevo Testamento dónde es que los escritores presentan a Jesús gozando de esas dos naturalezas. Y solamente quiero mencionar a dos autores, al apóstol Juan y al apóstol Pablo. El apóstol Juan, si notamos en el capítulo número 1, el verso 14, claramente presenta la doble naturaleza de Jesús, porque dice, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne. Una mejor o más acertada traducción es, y el verbo se hizo carne él mismo. Entonces, nosotros sabemos perfectamente que cuando Juan dice aquel verbo, se refiere a Dios. En Juan 1:1 lo aclara, que es Dios mismo. Entonces, ese Dios, entonces,
empezó en un momento de la historia humana, empezó a gozar de una naturaleza pues que no la tenía, ¿ya? Y es la naturaleza humana. Entonces Juan, otra vez, Juan capítulo 1, verso 14, nos muestra ya la doble naturaleza de Jesús. También podríamos hablar acerca de Juan. El Señor Jesús le dijo a uno de sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, ahí estaba Tomás y ahí estaba Felipe, y Felipe le hace una pregunta muy interesante al Señor Jesús y le dice: Señor, nosotros siempre te hemos venido escuchando acerca de que tu padre esto, tu padre aquello, que tu padre fue el que te envió, que tú no estás solo, sino que el Padre está contigo. Entonces Felipe, en base a eso, le hace la pregunta al Señor: Señor, muéstranos a tu Padre y nos basta. Y el Señor Jesús responde algo muy interesante. Le dice: Felipe, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Todavía no me conoces? Entonces, Felipe le estaba preguntando, era por su padre, quería conocer, era a su padre. Ya se daba por sentado de que ya lo conocían a él, a Jesús, pero Jesús les está diciendo: ustedes todavía no me conocen. Ya, el que me ha visto a mí, ha visto ya. No dice lo verá, no, ya lo ha visto. ¿A quién? Al Padre. Ya, el que me ha visto a mí, ha visto ya al Padre. ¿Cómo dices o cómo estás preguntando? Ya, o sea, lo que dices. Entonces, vemos aquí que Jesús les está explicando, está revelando a sus discípulos que verlo a él, a ese hombre Jesús, a ese humano, ya, es ver ya a Dios, es ver a Dios. Entonces, allí claramente se está diciendo que Jesús tiene dos naturalezas, la que siempre ha tenido, la naturaleza divina y la humana. Y el apóstol Pablo, bueno, simplemente podemos recurrir a Romanos capítulo 9, verso 5, y allí de forma directa el apóstol Pablo defiende la doble naturaleza de Cristo. Él dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Según la carne vino Cristo, naturaleza humana. Ya, pero después dice: el cual, ese mismo Cristo que es de naturaleza humana, el cual, dice, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Romanos 9, verso 5 es un texto clave, claro y directo para defender la creencia de que Jesús es 100% humano, pero también al mismo tiempo es 100% Dios. Bueno, muy bien. Ahí estamos entonces con los textos bíblicos, y lo que hasta ahora han dicho mis compañeros básicamente es que pues hay pruebas en el Nuevo Testamento. Ya decía William, Juan el Bautista, y ahora Pablo con sus textos que cita aquí Tomás, aunque también hay más. Vamos a ir despacio para que usted vaya viendo los versículos, pero yo quiero devolverme otra vez, como siempre, porque hay cosas del Antiguo Testamento que ya William citó, unos versículos incluso,
pero vamos a mirarlo a ver qué es lo que hablan. La cristología no comienza con el Nuevo Testamento, sino que la cristología se puede ver desde el Antiguo Testamento, porque ya citaban el versículo mis compañeros, el Antiguo Testamento hablaba acerca de Jesús. Los judíos tenían una esperanza mesiánica, y esa esperanza mesiánica, pues lo que daba a entender es que el ser que esperaban del Mesías no únicamente sería un humano, que sí lo sería. Ya hemos hablado acá de Génesis 3:15, donde se habla de un hijo de la mujer, la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza al diablo, es decir, un humano, hijo de una mujer. Pero también, aparte de los oficios que cumpliría como sacerdote, rey, profeta, oficios que el Mesías desempeñaría, que están profetizados, creo que William también citó, me pareció, Isaías 7:14, vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan mirar bien, hermanos, y también Isaías 9:6, aunque son bien conocidos estos pasajes, sin embargo, pues algunas personas quizás no están muy familiarizadas con el texto bíblico, y vamos a mirar acá estos versículos. Voy a colocar acá Isaías 7:14 y luego colocamos Isaías 9:6 y vamos a mirarlo, como dicen estos pasajes en la versión Reina Valera 1960, o bueno, en la versión Reina Valera contemporánea, que es la que estoy mostrando en el día de hoy. Aquí está. En la versión Reina Valera contemporánea dice, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel. Y ese texto es el que he citado en Mateo, capítulo 1, y el versículo número 22, si mal no estoy, 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por el profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Si se fijaron, hay una variación, ¿verdad? Una joven, y aquí dice una virgen. Ahí algunos se amarran de eso para decir que no está el concepto de un nacimiento virginal, pero desde el inicio hablamos del milagro que creemos nosotros, o creemos en los milagros, y aquí nos hablan que una mujer virgen, una mujer que no tuvo relación sexual con un hombre, quedó embarazada del Espíritu Santo, dice Lucas, ¿no? Cuando el ángel le dice, será del Espíritu Santo. Y aquí también está que mientras José pensaba en dejar a su mujer secretamente porque no quería denigrarla, entonces un ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. ¿Quién es el padre de ese ser que va a nacer de María? Es el que lo engendró, el Espíritu Santo. Y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Bueno, aquí entonces tenemos el cumplimiento. Es un humano, nació de una mujer, pero no solamente es un humano, nació de una mujer, sino que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Entendemos que los nombres, según la Biblia, van mucho más allá que un simple epíteto para llamar a alguien. Entonces, aquí tenemos a la manifestación de ese único Dios en forma corpórea. El niño no solamente es que lo llamaban, sino que sería Dios con nosotros. Muy bien. Entonces, vamos a mirar otros pasajes de la palabra de Dios. Vamos a ir despacio. ¿Qué otro versículo citó William? Creo que fue 9:6, ¿no? Isaías 9:6. Ahí están los dos textos citados. Aquí está: un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Está el Dios Fuerte y el Padre Eterno.
Son no nada más expresiones para llamar a alguien, sino que significaban lo que ese ser sería, ¿no? Con su nombre. Así que el Dios fuerte y el Padre eterno y el Dios con nosotros están con ese niño que nacería. Es decir, estos versículos que me pareció que fue William el que lo citó, nos dan a entender desde el Antiguo Testamento que el ser que nacería, el Mesías prometido, no sería nada más un mortal, sino que sería el mismo Dios en forma humana quien vendría. Hay otros pasajes también que del Antiguo Testamento anuncian que el Mesías sería Dios. Compañeros, sigamos construyendo el conocimiento o recordando el conocimiento que ya tenemos respecto a la doble naturaleza de Jesucristo. Bueno, Adonai, como mencionaba usted y como hablaba Tomás acerca de ejemplos muy claros desde el concepto del apóstol Pablo y de Juan, presentando esa doble naturaleza. Yo quiero continuar hablando de otro testigo y pedirle a Adonai si nos ayuda a encontrar Hechos 3:22 y Deuteronomio 18:15. Porque hay una cuarta prueba que nos deja ver esa naturaleza divina en Jesús, que es donde prácticamente estamos tratando de llegar en este espacio. Dios promete un profeta como Moisés, pero noten lo que dice. Promete, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y precisamente allá en el libro de Hechos, ya en el Nuevo Testamento, se está citando a lo que ya había dicho Moisés, dando testimonio del que había de venir. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y mire esto, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Estimado oyente, Moisés se convierte en otro testimonio claro de la divinidad de Jesús, de la autoridad de Jesús. Pero quiero entrarme también a hablar acerca de esa autoridad de Jesús brevemente. Cuando miramos en Jesús esa autoridad que en él hay, era lo que enojaba a los fariseos de la época. Y un punto donde se refleja la autoridad de Jesús es cuando Jesús habla precisamente en el Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte, encontramos allá el Sermón del Monte, es una de las grandes enseñanzas de Jesús, está en Mateo capítulo 5 al 7. Y allí hay toda una secuencia de enseñanza acerca de Jesús. Pero lo interesante en este pasaje es ver la autoridad de Jesús. Cómo Jesús se pone, estimado oyente, a la altura. Y aquí hay algo que yo quiero referirme despacio. Y es a cómo Jesús se ubicó en el mismo lugar y con mayor autoridad que la Torá. Jesús dijo, has oído que se dijo a los hombres. Y Jesús citaba la ley mosaica. Así que Jesús dijo, escuchen esto, Jesús hablando en el Sermón del Monte, Jesús dijo, habéis oído que se le dijo a los hombres. Y él inmediatamente citaba la ley de Moisés. Pero luego Jesús dijo, pero yo os digo. Y luego Jesús dio su propia enseñanza. Así que, estimado oyente, cuando uno mira esto, realmente uno encuentra que Jesús se ubicó en la misma autoridad con la Torá. Y la Torá para los judíos era algo divinamente dado. Así que Jesús se atrevió a ponerse por encima de la Torá cuando él dice, la Torá dice y fue dicho, pero yo os digo. Y eso generaba en los judíos una tremenda inquietud por la posición de autoridad que Jesús tomó. Cuando Jesús precisamente habla en otro tema sobre el divorcio, Jesús, allá en Mateo y en Marcos,
Jesús se atreve a decir, Moisés dijo esto, mas yo os digo. Y cuando Jesús usa esa expresión para él mismo, está dejando ver su doble naturaleza y está dejando ver su divinidad y su poder. Y era algo que para los judíos era totalmente cuestionable. Así que, estimado oyente, si algo encontramos realmente en Jesús, es una doble naturaleza. Si algo encontramos de manera directa e indirecta en la Biblia, es esa doble naturaleza de Jesús y esa divinidad en él. Y lo encontramos profetizado desde el Antiguo Testamento, como lo decía Donay, y aterrizado en el Nuevo Testamento. Así que permítame decirles a todos, en Jesús encontramos esa doble naturaleza, sin lugar a equivocarnos, desde el mismo contexto bíblico. Y Adonai hacía énfasis en lo que es precisamente el Mesías. Y seguiremos hablando de este contexto, cómo Jesús se anunció, cómo Jesús fue anunciado, cómo Jesús dio testimonio que él era y cómo los que estaban en su entorno lo reconocieron. Sí, por ejemplo, Miqueas 5, se estaba recordando ahora que la vez pasada también, creo lo mencionamos cuando hablamos de la preexistencia, porque habla de el nacimiento, ¿no? Pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el legislador cuyas salidas son desde el principio, desde el inicio. Vamos a mirarlo literalmente, pues, porque así de memoria uno falla. Pero ese fue el texto que los sacerdotes, los estudiosos de las escrituras, citaron cuando los visitantes del Oriente preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Entonces aquí está el texto en la versión Reina Valera 60, lo tengo ahora. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces esto demuestra que el que nació en Belén existía desde los días de la eternidad como Señor en Israel. El texto que citaba ahora William muestra a Jesús para corregir una ley, para modificarla o incluso para explicarla. Usted debe estar a la altura del legislador, y el que dio la ley realmente no fue Moisés, que fue solo un intermediario. El emisor de la ley fue Dios en el Antiguo Testamento, y Jesús es Dios. Tomás. Sí, esto ya para ir redondeando, ¿no? Quiero volver al Nuevo Testamento. Ya los compañeros ya han hablado de algunos pasajes claves del Antiguo. Entonces yo les decía que hay autores en el Nuevo Testamento que en sus escritos demuestran de forma directa y clara que Jesús goza de esa doble naturaleza. Y les hablaba de Pablo en Romanos 9:5, ya lo vimos, pero también Pablo le dice algo muy directo a la iglesia en Colosas, y podemos encontrar en Colosenses 2:9 un pasaje, una declaración de Pablo muy, muy directa, que nos habla de que Cristo no solamente es un hombre, sino también es Dios. Entonces Colosenses 2:9 dice, porque en él, en Cristo, dice habita, no dice habitó, no dice tampoco habitará, dice habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire, cuando la Biblia dice aquí que en Cristo habita corporalmente, esa palabra corporalmente se puede traducir también muy bien. Se puede traducir como en forma humana.
¿ya? O sea que lo que está comunicando Pablo con este texto es que la plenitud de la deidad, o sea, todo Dios, ¿ya? Todo Dios habita, ¿ya? En forma humana, ¿ya? Como Cristo. Es decir, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es un ser humano, pero ese ser humano, ¿ya? Es todo Dios. O sea, el Dios invisible, no una parte de Dios, ¿ya? Todo Dios, toda la plenitud de la deidad, todo Dios ya está en forma humana en Cristo. Entonces, ahí está el ser humano, pero Cristo no solamente es un ser humano, sino también es todo Dios, todo Dios. No se puede encontrar a Dios fuera de Cristo. Si alguien quiere encontrarse con la plenitud de Dios, todo lo que es Dios, venga a los pies de Jesucristo. Sí, bueno, yo no creo que vamos ya a terminar el tema porque tiene varios versículos para mirar. Y si quiero que en este programa de apologética, pues los mostremos, la mayoría, no todos, porque tampoco tenemos tanto espacio, pero sí la mayoría y los más cruciales. Voy a volver a uno que citó Tomás hace un momento en Romanos. Romanos capítulo 9 y versículo número 5, ¿verdad? Ese versículo dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Bien, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, esta expresión, según la carne, sobraría para cualquiera de nosotros, porque nosotros, pues obviamente somos humanos y nada más, somos humanos. Así que yo soy hijo de un santanderiano. Y ya, pero no voy a decir, yo, según mi humana naturaleza, soy hijo de un santanderiano, porque yo, ¿qué más soy? Pues soy un ser humano. Pero de Jesús se dice según la carne, según su naturaleza humana. Y esa misma expresión la encontramos en el primer capítulo y primer versículo de esto, primeros versículos de este libro. Aquí está nuestro Señor, acerca de su Hijo, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, otra vez, según la carne, del linaje de David, según la carne, descendiente de los patriarcas, según la carne. Pero no solamente era un mortal, era el mismo Dios manifestado en carne, expresión que en la Biblia se resume en esta Hijo de Dios. Recordemos, ya no tiene, sí, ya voy, Tomás, no tiene Dios Hijo, sino Hijo de Dios, sí. No, solamente lo que tú estás mencionando, de que se ve en estos pasajes donde Pablo como que tiene que explicar y hacer la aclaración, hey, estoy refiriéndome a Cristo ya según su naturaleza humana. Sí. Ya. Ese pasaje que él escribe a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5, también creo que hay un énfasis, creo que más fuerte, ¿no? Donde se habla que Jesucristo sí es el mediador entre Dios y los hombres, pero ojo, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Exacto. ¿Sobraría eso si solamente fuera un mortal? Aquí está William, el hombre, pero ¿qué más es William? Es un mortal, es un hombre, así que no podemos hacer esa aclaración, sobraría. Pero Pablo sí la hace porque en Cristo hay dos naturalezas. A algunos no les gusta la palabra naturaleza, ¿verdad? Porque es que naturaleza, pero la Biblia se habla de la naturaleza divina. La Biblia tiene esa expresión, naturaleza divina. Y Jesús, ¿cómo creció? ¿Cómo murió? ¿Cómo durmió? Antiguamente nos enseñaban, hoy en día se dice, no, ya no diga así, dicen algunos, porque eso es separando, y bueno, no vamos aquí a separar el humano del divino, porque realmente el divino, como cantamos a veces, lo divino en lo humano cobró vida, ¿no? El coro que cantamos nosotros. Pero nos decían entonces, Jesús como hombre
durmió en la barca. Jesús como Dios calmó la tempestad, calmó el mar. Jesús como hombre tuvo sed. Jesús como Dios le dio de beber a la mujer samaritana. Es el agua de la vida. Jesús como Dios sintió hambre, pero Jesús como hombre, perdón, sintió hambre, pero Jesús como Dios, pues es el pan de vida, es el que da alimento a todos. Así que sí hay dos, la palabra realmente es naturaleza. Ahora estábamos antes hablando con William y buscando la definición de naturaleza y encontramos que en el español la palabra naturaleza pues se refiere a esas cualidades propias, esos atributos propios del ser. Y Jesús participó de lo que un ser humano es, sin serlo en su esencia. Pero ese es el milagro. Ahora, compañeros, como el tema es largo, yo quiero decirle a ustedes, amigos que están acá con nosotros, que vamos a ir así despacito para que usted entienda bien qué es lo que dice el Nuevo Testamento, qué es lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de Jesús, qué es lo que los cristianos tenían en mente, porque pues este señor Morgan Freeman dijo, este piso que apareció acá es la primera prueba que tenemos de que en la antigüedad se adoró a Jesús como Dios. No, pero no solamente allí. Antes de que ese piso existiera, los discípulos lo habían adorado, las mujeres lo habían adorado, en los ángeles lo adoraron. Así que no fue nada más allí donde comenzó. Y miraremos esos pasajes y una vez que tengamos claro lo que en el Nuevo Testamento se habla acerca de Jesús y la concepción que Pablo, Juan, Pedro también, incluso Santiago, todos los demás tenía acerca de Jesús, pasaremos a la época postapostólica y miraremos entonces algunas de esas doctrinas que se van levantando, se van desarrollando. Este hermano, aquí tengo un librito, no se ve bien, Las controversias trinitarias del siglo IV. Este libro nos cuenta cómo en el siglo IV, fíjese, estoy hablando de 4 siglos después de Cristo, se levantaron distintas doctrinas, distintas creencias acerca de Jesús, las iremos explicando, tratando de resolver esto. Pero ¿cómo así? Si él nació de María, si él murió en la cruz, entonces ¿cómo es que van a decir que es Dios? Pero si él cansado del camino, si se cansó y Dios no se cansa, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y entonces tratando de explicar eso y de cómo están las dos naturalezas y de cómo él, a ver, como decían, ¿y cómo si es Dios oraba? Preguntan algunos, ¿no? Y casi todo conflicto de ese índole se resuelve si entendemos bien esa doctrina que estamos comenzando a explicar hoy, que es la doctrina de la doble naturaleza. Palabras finales, compañeros, por hoy. Bueno, Adonai Tomás, perdón, creo que se ha hecho un buen esbozo, no es todo, hay mucho para seguir hablando acerca de la doble naturaleza de Jesús. Adonai citaba ahorita brevemente en su intervención, precisamente para aquellos que niegan esa doble naturaleza y esa divinidad en Jesús, surgen algunas inquietudes. Si no había en él divinidad, entonces, ¿cómo es que la iglesia primitiva realmente desarrolló una adoración tan fuerte hacia él, si no lo veían como realmente él es? También hay algo que hay que decir y es, en esos primeros años, durante la crucifixión de Jesús, la cristología que había en la iglesia de aquel entonces era muy alta, el nivel era muy alto de reconocerlo a él como Dios. Otro concepto para los judíos, bien importante para analizar, es que los judíos tenían muy claro que la salvación directamente venía de Dios. Así que ellos tenían dentro de su concepto de fe y convicción de fe que la salvación directamente era de parte de Dios y por Dios mismo. Así que cuando se anuncia Jesús y viene Jesús como el Salvador, bien lo dice Isaías 43:11, o desde el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Y luego dice el verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que los judíos tenían una convicción muy fuerte que la salvación era precisamente única y directamente en Dios y de parte de Dios, pero Jesús es nuestro Salvador. Todo esto, si algo nos deja claro, estimado oyente, es que no es otro, es el mismo Dios que se encarnó. Y es que si no fuese así, estimado oyente, en lo que hemos dicho hasta hoy, hasta este momento, y lo que seguiremos diciendo acerca de él como Mesías, entonces nos mostrarían dos dioses. Pero la Biblia, si algo define y defiende, es que solo hay un único Dios. Lo defiende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No conocerás otro Dios. No conozco fuerte, no hay fuerte, no conozco ninguno. Yo soy. Antes de mí no fue formado. Y una otra cantidad de citas que nos definen que solo hay un Dios. Pero cuando uno mira entonces en Jesús, su doble naturaleza y su naturaleza divina, encuentra que Él es Dios. Y si no es el mismo Dios, si no es el mismo Padre, si no es el mismo Jehová, si no es el mismo Dios creador, entonces estaríamos frente a dos dioses. Y ahí sí estaríamos en un problema muy serio. Estimado oyente, no hay dos dioses. La Biblia es clara en definir que solo hay un Dios y ese Dios se encarnó. Y es por ello que estamos hablando de la doble naturaleza. Hay un programa que es muy famoso, creo que se llama Jefe Encubierto, donde el dueño de la empresa se aparece como una persona de la calle o como una persona pues sencilla como cualquiera y se infiltra, ¿no? En medio de sus empleados y algunos de ellos pues le tratan mal, algunos le tratan bien y entonces él empieza como a depurar el personal. Algo parecido, no exactamente, pero algo parecido encontramos en Dios. Dios se manifiesta en forma humana, viene en esa forma humana al mundo de los seres humanos y el Señor Jesús trató a toda costa en permanecer ya en ese ámbito humano. El Señor Jesús tenía que ir a la cruz. Él podía utilizar su poder, su esplendor, su gloria, mostrar su divinidad de forma plena. Ya, pero Filipenses capítulo 2 nos explica Pablo de que no lo hizo porque él tenía que llevar ya su misión a su fin, y su fin era la cruz del Calvario. Así que cuánto nos ama Dios, que siendo Dios, ya por amor a nosotros, se manifestó como un hombre, como un ser humano, para ir a la cruz del Calvario.